Ahí se salieron hoy. Quizás. Se conectaron pocos minutos. Déjame ver qué pasa. A ver cómo está publicada. A ver. María José Abreu. Buen día, María José, bienvenida. Buen día, Reno, María José. Buen día, Reno. Como vamos a estar poquitos, ¿qué tal si los cambiamos como speakers para Sí, está interactuar un bien. poquito más, ¿no? Sarita, could you? Okay. Ujú. Listo. Esperemos unos pocos minutos, por favor, para iniciar. María José, Reno, si gustan pueden tomar la palabra, pueden presentarse, contarnos de dónde vienen. Ujú. Si te parece bien, Nelson, por esta ocasión, como un primer acercamiento, podemos tener una sesión cortita, simplemente para explicar de qué se trata la iniciativa y tal vez ya podemos conversar si alguien más se une en el camino, pues bien, y de todas formas podemos compartir posteriormente el video. Si Ok, María, súper. perfecto, si María José em, gusta unirse después, tomar la palabra, me refiero, pues por supuesto, más que bienvenida. Estamos aquí a tu disposición total. Entonces vamos a comenzar. Bueno, gracias por su tiempo. Soy Ana Lucía Jacome, soy coordinadora senior para Derechos Humanos y Buena Gobernanza en el Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación Profesional y la Investigación, UNITAR. Y es un gusto darles la bienvenida. Estoy aquí con Nelson Pérez, el coordinador para América Latina en el programa de Gobierno Digital. Nelson es parte de la conferencia de UNCTAD, perdón, de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo.
Es abogado, es notario con posgrados de gobierno electrónico y políticas públicas. Actualmente es el coordinador del programa de gobierno digital. Como comenté antes, cuenta con más de 12 años de experiencia profesional trabajando con gobiernos nacionales y municipales, así como con organizaciones regionales en la implementación de iniciativas de gobierno digital y simplificación de servicios administrativos. Ha implementado herramientas que facilitan el inicio y operación de negocios en América Latina, África y el Pacífico, con un enfoque en la formalización, modernización administrativa, reformas estatales y gobernanza en línea. Por favor, Nelson, tienes la palabra. Buen día, muchas gracias a todos, en especial a María José. Muchas gracias por esta introducción. Este es un primer ejercicio en el que estamos iniciando una serie de webinarios sobre gobierno digital y la idea es compartir de qué trata algo que llamamos diseño de servicios. Este diseño de servicios está relacionado a cómo se facilitan los trámites para los ciudadanos en esta era digital. Voy a compartir mi pantalla un poco para comenzar mi presentación y en cualquier momento, pues por favor no dude en hacer preguntas o tomar el micrófono. Entonces, he compartido mi pantalla y tal vez para comenzar, uno de los primeros puntos que vamos a atender ahora es esto que indica qué hace que los trámites sean complicados. Y es como el dilema principal en el tema del gobierno digital. Entonces, esa es como una pregunta abierta y a las personas que se vayan incorporando va a ser muy interesante reproducir esta pregunta. Y el tema de lo que hace los trámites complicados antes, hace muchos años, era algo como esto que muestro en mi pantalla, ¿no? Muchos formularios en papel, muchas preguntas, muchos lugares a los que había que ir a presentar distinta información, muchos pagos y distinta complejidad en las regulaciones existentes. Eso es uno de los temas, no son todos los temas que causan complejidad en la vida administrativa y en cómo los ciudadanos deben de cumplir con estas reglas. Y luego de esto vienen otras complejidades en el mundo moderno. Este es una imagen obviamente de inteligencia artificial, pero lo que representa es, antes teníamos que tener muchos formularios, ahora ocurre que tenemos que tener contraseñas para varios sistemas y ir a distintas interfaces. Algunas son buenas, otras son malas, pero en muchas debo de proveer casi la misma información siempre. Entonces, los gobiernos actualmente están teniendo mucha presión para poder simplificar sus servicios. En particular, lo que uno necesita como ciudadano es que los trámites sean más eficientes y fáciles de usar. Y pensamos que un elemento que puede impactar en esta complejidad o ayudar a que los procedimientos sean más eficientes es el gobierno digital. Y en particular, algo que pensamos es central, el diseño de servicios, algo que llamamos que es el núcleo del gobierno digital. ¿Por qué? Porque muchas veces esta imagen refleja este concepto. Si vemos a este lado, los sistemas informáticos o incluso los servicios públicos que se prestan todavía de forma manual están pensados desde la perspectiva de la administración, es decir, cuántas unidades tengo que atender, cuánta información tengo que llevar de un lugar a otro y así. Una cosa que puede solucionar el gobierno digital es simplificar este proceso y atraerlo a un lugar centrado al usuario, centrado al cliente, donde no tenga que ir a distintas instituciones o distintos sistemas, como vieron en la imagen que mostré antes, sino que pueda proporcionar toda la información en un solo momento y en un solo lugar. Para esto, las Naciones Unidas, ONU, Comercio y Desarrollo, como menciona Andalucía, hemos desarrollado una serie de herramientas, metodologías y políticas para digitalizar servicios, pero no solamente para digitalizar los servicios o trasladar un formulario de papel a un formulario electrónico, que es lo que ocurre ahora,
sino para hacer un diseño de servicios de forma eficiente. En ese sentido, estamos también en alianza con UNITAR, creando esta Academia de Gobierno Digital que nos va a permitir conocer a través de una serie de webinars esta serie de herramientas y ejemplos reales para poder implementar un real gobierno digital. Aquí tenemos una primera visión de lo que puede ser el gobierno digital, que es la página de digitalgovernment.world. Este es un lugar donde se pueden encontrar las herramientas para digitalizar trámites administrativos, las fases. Vamos a ver ejemplos directamente. Y aquí esto que se va a compartir van a encontrar la página de la Academia de Gobierno Digital con sus cursos. Pero entonces, ¿a qué nos referimos muy concretamente en el tema de diseño de servicios? Es lo que acabo de mencionar, no solamente trasladar un formulario en línea, sino construir toda la journey o la jornada o el viaje digital de un ciudadano. Decir, cuando yo pienso en que yo creé mi primera empresa y o si usted sacó su licencia de conducir o si fue a la seguridad social, uno si se acuerda cuál fue todo el proceso que tuvo que hacer, conseguir información, conseguir el formulario, pagar, visitar ciertos lugares, pues si pensamos en todo eso, toda la jornada del que el usuario normalmente tiene en la vida práctica debe pensarse de forma simplificada y trasladarse a un entorno digital. Entonces, el diseño de servicios trata de construir ese viaje desde el primer clic hasta la obtención de un documento de forma electrónica. Ojalá y pago electrónico y toda la interacción debe de ser lo más simple posible. Entonces, ¿qué consideramos un servicio para conceptualizar esta noción? Es una asociación de pantallas que permite al usuario dar toda la información que necesita para poder enviar su solicitud. Usted ya lo dijimos, formularios, pagos, condiciones y aceptaciones de términos, unas pantallas para que los operadores o los funcionarios revisen esta información, aprueben el expediente o rechacen la solicitud y además una base de datos o un lugar donde se va a enviar toda la información que se guarda en estos registros. Y por último, tenemos un elemento importante que vamos a ver ahora, es la emisión de un certificado que me dan cuando yo proveo toda esta información. Este es un servicio, una sucesión de pantallas de lo que yo debo de proveer para poder obtener un resultado. Buen día, Olga. Entonces, para el diseño de servicios tenemos cuatro fases que siempre siguen este orden que vamos a ver ahora y vamos a ilustrar. Lo primero que hacemos y este approach, quiero mencionar que seguimos un principio siempre ponernos desde la perspectiva del usuario, en los zapatos del usuario, es decir, tenemos esa perspectiva de entender la jornada que está viviendo. Entonces, por eso tenemos cuatro fases. La primera es clarificar el servicio. Clarificar significa entender cuál es el proceso que se va a digitalizar o simplificar. Y entender significa no solo tener la información del sitio web, que muchas veces puede no ser tan completa o solo mostrar una perspectiva. Y además significa entenderla desde la perspectiva del usuario. ¿Cuántos sistemas tengo que visitar, por ejemplo? Una siguiente fase es simplificar el trámite administrativo. Si ya entendemos cuántos pasos son, cuántos documentos, cuál es el costo, cuál es la base legal, podemos pensar en simplificar los trámites administrativos de una forma que se pueda racionalizar el proceso. Cuando ya hemos simplificado el trámite administrativo, podemos pensar en diseñar una versión digital de él, porque hay un problema que ocurre en nuestra administración pública y mucho ocurre en Latinoamérica, eh, que trasladamos la versión del papel a la versión digital.
Entonces, en ese sentido, la simplificación debe ser reflejada en el diseño digital. Y finalmente implementamos un servicio de gobierno digital que implica que los servicios sean probados por los usuarios, sean probados por los funcionarios y que podamos hacer iteraciones constantes para que los usuarios puedan ir evolucionando el servicio en función de su necesidad. Entonces, estas son las cuatro fases de diseño del servicio. Vamos ahora a mirar juntos algunos ejemplos de cada una de las fases rápidamente y luego vamos a ir directo al diseño del servicio. En la fase de clarificación, la UTA tiene una herramienta que se llama e-Regulations. Esta herramienta e-Regulations lo que permite es conocer esa perspectiva del usuario, ponerse en los zapatos del usuario sobre cómo hago un determinado trámite. Eso se ha implementado en más de 60 países y lo que busca es esto, que una vez que el procedimiento se entienda claramente, se pueda simplificar. Es decir, nos permite poner las bases para la simplificación y la simplificación luego se va a convertir en diseño de servicios. Este es un ejemplo de un portal de comercio exterior para clarificar los trámites, porque la clarificación de trámites no se trata, por ejemplo, solo de hacer diagramas de flujo o flowcharts o otro tipo o metodologías blueprint, sino que se trata de que la información que identificamos también sea útil. Entonces, este, por ejemplo, que ustedes ven aquí, es una ventanilla única informativa de comercio exterior. Esta ventanilla única informativa de comercio exterior permite conocer desde la perspectiva del usuario cómo se hacen los trámites en Cuba. ¿Y cómo se mira esto? Por ejemplo, yo quiero conocer cómo realizar la importación de un determinado producto. Como pueden ver aquí, yo puedo seleccionar y buscar. O puedo tener la opción de seleccionar, mire, yo voy a convertirme en importador o exportador. Puedo buscar cómo registrarme en ese registro de importadores y exportadores. Entonces aquí, si he seleccionado un trámite administrativo, yo habría algo que se llama registrarse como importador y exportador de empresas de capital extranjero. Lo voy a hacer un poco más grande. Y aquí ya me permite conocer la perspectiva del usuario. Mire, hay 13 pasos administrativos para lograr convertirse en un importador o exportador, es decir, cómo me registro. Hay que visitar 3 instituciones públicas y le van a dar 4 documentos. Además, tengo que tener 18 documentos de los cuales puedo ver ejemplo aquí sobre lo que tengo que proveerle al Estado para que me dé estos resultados. Y CETAR tiene un costo de 100 CUP y se tardaba, porque esto se ha simplificado, de 4 a 130 días. Y luego ahí hay una serie de normas que pueden mostrarse sobre cómo se justifica el trámite. Esto es la base para la simplificación porque me permite entender qué normas justifican cada requerimiento que el gobierno está pidiendo. Y sobre esa base se va a simplificar. Eh, si yo entro a un paso, por ejemplo, al paso 4 que se llama obtener fichero, en este lugar yo voy a poder ir a mirar quién me va a atender. Aquí hay una foto de la funcionaria a cargo, eso da total transparencia. ¿A dónde debo ir? Ahora es un lugar físico, en el futuro va a ser un lugar digital. Se muestra qué me van a dar y se muestra además qué información y documentos debo suministrar, cada uno con un ejemplo para que sea totalmente claro qué es la información que el usuario va a entregar, cuánto dura y la normativa. Y otra vez, si hay una persona con la que me quiero quejar porque no me atendieron bien, aquí hay información sobre la persona. Entonces, esto es clarificación del trámite, ponernos en los zapatos del usuario, entender el proceso, ir a ver exactamente cómo es y sobre esta base podemos pensar en cómo simplificar. Hay otros ejemplos, no voy a entrar a cada procedimiento, pero este es Bagdad. La dinámica es la misma. Si yo quiero registrar un negocio, me dice, mire, hay 18 pasos, hay que visitar 7 instituciones y hay un resultado que me van a dar. Y aquí está el ejemplo del resultado. Este resultado, si yo lo miro aquí, después voy a poder pensar en cómo digitalizarlo y de eso se trata el diseño de servicios. Hay 38 documentos, hay un costo aquí que se puede cambiar a dólares, en este caso son $500.
Hay muchos costos ahí y hay una duración de 4 a 10 días. Y lo mismo, otra vez, se puede mirar quién me va a atender, en qué oficina. Es decir, que es una gramática administrativa sobre cómo entender qué ocurre para después simplificar. En los links van a encontrar ejemplos a otros portales. Esto es clarificación y si yo he clarificado, puedo pensar en cómo simplificar los procedimientos administrativos. ¿Cómo simplificar los procedimientos administrativos? Eh, Hay dos temas principales. Eh, no nos preguntamos por qué pueden ser complejos o por qué pensamos que hay que simplificarlos. Y uno es porque los procedimientos administrativos son necesarios, pero no es necesario que sean complejos. Luego también pensamos que son complejos hay muchas cosas, pero dos importantes es la multiplicidad de administraciones y que hay una cultura administrativa más de control que de facilitación. ¿Qué significa esto? Es que, bueno, le voy a pedir 20 documentos para asegurarme de la identidad por si acaso, porque una vez alguien nos quiso defraudar, pero en la práctica. O vamos a poner un control administrativo que siempre ha estado aquí presente y nunca, si alguien no se recuerdan por qué se interpuso y ni siquiera es legal. Entonces, la simplificación muy concretamente es reducir la cantidad de pasos y requisitos mínimos. Mínimos en el sentido de la palabra minimalista, es decir, ni siquiera la cantidad o la forma del documento que se le pide al usuario debe ser compleja, debe ser simplificada y debe de ser lo más amigable posible. Entonces, ¿cómo simplificamos los trámites, que es la fase previa? Es eliminando todo lo que no es necesario. Y hay toda una serie de principios que nos permiten hacer lo que va a ser objeto de un webinar de simplificación administrativa. Luego tenemos algo que se llama el siguiente paso, que es el diseño de servicios. Y aquí vamos a ver dos casos, y antes de hacer directamente el demo. El caso de los componentes de un servicio de gobierno digital. Entonces, esto es como lo que comenzamos a hablar sobre cuáles son las etapas del diseño de servicios y qué debemos de considerar a la hora de concebir uno. Ahí tenemos un ejemplo de un usuario que, por ejemplo, quiere obtener un trámite y para obtener este trámite o esta inscripción, podemos decir trámite, inscripción, registro indistintamente, tenemos que ir a un registro, tenemos que llevar información a la administración pública y la administración pública me va a dar un documento. Aquí viene el certificado viajando de regreso. Pero entonces, lo que ocurre es que para que me den este documento, yo tengo que tener un expediente, esta parte azul, y además la administración pública tiene que procesar esta información. Para procesar esta información me van a pedir que pase por ciertos funcionarios para poder validar los datos y van a emitir ciertos documentos. Entonces, hasta aquí los componentes básicos de un servicio son el usuario, el certificado, la base de datos donde se va a guardar la información y los datos que voy a proveer y lo que va a ocurrir en un back office de las oficinas públicas. Entonces, ¿qué es lo que hay en cada uno de estos componentes? Por ejemplo, en el expediente tenemos datos, tenemos documentos, tenemos pagos. Yo cuando quiero hacer un trámite me van a pedir cierta información, mi nombre, el nombre de la empresa, la dirección y tengo que dar cierta cantidad de documentos, por ejemplo, mi documento de identidad, mi escritura de constitución, entre otros. Y tengo que pagar. Además, hay una guía que me va a indicar qué información es la que debo de proveer para poder contestar las preguntas del formulario. Es decir, si yo soy nacional, por ejemplo, de El Salvador, me van a pedir mi pasaporte si estoy haciendo un trámite en Colombia, así como si soy un nacional de otro país, del país donde Colombia, me van a pedir el documento nacional de identidad. La guía nos permite hacer determinaciones sobre qué se va a preguntar en el formulario. Luego tenemos algo que se llama enviar y este enviar son las pantallas de envío de la solicitud.
es decir, que los términos y condiciones que yo acepto antes de enviar mi trámite. Entonces, si ustedes vieron y platicábamos al inicio, cuáles son los elementos de un servicio de gobierno digital, son unas pantallas que una llamamos guía, otra llamamos datos, otra llamamos documentos, pagos y enviar. Esto se multiplica cuando en los trámites físicos. Luego tenemos algo que se llama procesamiento y tenemos aquí algo que no mencioné, que es una base de datos con las que se puede interactuar cuando tenemos nuestros formularios digitales. Es decir, si yo ingreso los datos en un formulario en línea, esa información debería de poderse validar con la base de datos de identidad de gobierno, del gobierno nacional. Es decir, que hay otros registros que pueden interactuar durante el proceso de mi solicitud. Luego tenemos una etapa de procesamiento que refleja lo que habíamos mencionado, a qué unidades tiene que ir mi solicitud. Si yo envié un registro de empresas, por ejemplo, primero tiene que ir al registro tributario y luego va a ir, por ejemplo, al registro de comercio. En otros países, en distintos países va a ser, del orden puede cambiar. Después puede ser que necesite ir a una aprobación y luego se va a guardar la información en la base de datos y finalmente me van a entregar un certificado. A eso le llamamos registro. Entonces ya aquí tenemos los elementos un poco más completos de qué es la base del gobierno digital en un servicio. Aquí luego tenemos las bases de datos que pueden también interactuar en la parte del back office, donde procesa el funcionario la información. En muchos casos los funcionarios tienen sistemas donde quieren consultar datos que previamente han tenido en sus bases. Entonces podemos hacer eso a través, hay que considerarlo como un elemento del servicio. Esto como una primera fase es un procedimiento sencillo. Piensen, por ejemplo, en un trámite de una licencia de conducir o el registro o la obtención de un registro tributario, pues aquí se puede pensar en que un servicio sencillo se va a ver así. Pero podemos pensar también en un servicio un poco más complejo. Voy a mostrar los elementos de un servicio más complejo que le llamamos servicios integrados. Aquí, en servicios integrados, tenemos varias administraciones involucradas en lo que quiere el usuario. Y aquí se puede comenzar a hablar de los términos de ventanilla única. Por ejemplo, primera administración, imagínense un trámite de un permiso de construcción. Primero tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente, luego tiene que ir a Cultura, luego tiene que ir de repente a un Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hay una serie de etapas que se necesita cumplir para poder obtener los distintos certificados. ¿Cómo se aborda este tipo de casos en el diseño de un servicio de gobierno digital? Se identifican los formularios, los documentos y los pagos que hay que hacer para cada una de las administraciones, que siempre se repiten y debemos entenderlos en la fase de clarificación de los procesos, como vieron en e-regulations. Luego, cuando esto se ha identificado, podemos pensar en crear un grupo único de formularios o de datos, un grupo único de documentos y un único pago, en el sentido que tengamos estos datos, documentos, pagos, guía y envío de la solicitud como un expediente único. Es decir, como se acuerdan de la primera foto de varios formularios, en lugar de tener varios formularios, vamos a tener uno solo electrónico, simplificado, pensado desde la perspectiva del usuario. Y luego, ¿qué va a ocurrir en el back office, que era la parte rosada que mostramos antes? Lo que va a ocurrir es que tenemos varias administraciones involucradas. Una, por ejemplo, primero va a necesitar revisar la solicitud y esta solicitud va a pasar a una aprobación de una institución, por ejemplo, la administración 3, la administración 1. Luego tenemos que ellos van a emitir un documento y se va a emitir, se va a pasar ya una vez emitido este documento a una segunda administración. Luego, esta administración 2 va a emitir una opinión técnica
y a su vez una aprobación. Aquí que en el ejemplo que les daba primero el Ministerio de Medio Ambiente y después el Ministerio de Cultura. Entonces se pueden crear flujos interinstitucionales en los que automáticamente la información va a fluir entre ellas sin necesidad de que sea el usuario el que tenga que ir a dejar la información, los pagos y los documentos a cada una. Y lo mismo para los documentos electrónicos. Esos documentos que se emiten van a viajar por todo el flujo de proceso y se van a entregar, ojalá al usuario, en un solo momento. Ojalá un solo certificado y resultado de todo el permiso de construcción y no varios como es el caso en muchos países ahora. Entonces a esto le llamamos un servicio integrado, a veces una ventanilla única. El término ventanilla única es interesante porque hay muchos países en los que se tienen muchas ventanillas únicas. Entonces podemos llamarlo ventanilla integrada o servicio integrado de tal forma que podemos simplificar el proceso para los funcionarios y para el usuario simplificar la entrega de información y ventanillas pueden interoperar entre sí en distintos momentos. Entonces, ahora sí, bueno, si hasta aquí no hay preguntas o comentarios, vamos a pasar a la parte directamente del diseño del servicio para poder mostrar cómo funciona la herramienta que tiene la UNCTAD para poder diseñar y prototipar servicios de gobierno digital rápidamente. Entonces, en cualquier momento, si hay preguntas, pueden interrumpir o se pueden incluir en el chat. Si me permites, Nelson, tengo ¿Sí? una pregunta que de hecho es muy usual entre algunas personas a las que hemos dado capacitación. ¿Quiénes estarían involucrados en estos procesos, en el desarrollo de estos servicios? Porque, por supuesto, desde el rol del Estado se entiende que para ofrecer algunos servicios como registros de empresas y todo, pues está evidente ese rol. Pero de la experiencia que ustedes tienen, ¿qué otros actores pueden verse involucrados? Se me viene a la mente donantes como terceras partes que podrían apoyar para el desarrollo de estas plataformas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ok, sí, es muy buena pregunta. La verdad que el diseño de servicios son principios que aplican para cualquier área. Si bien lo hemos enfocado en esta parte, en el diseño de servicios de gobierno electrónico, pueden utilizarse los mismos principios para cualquier sector. Y los involucrados hasta ahora pueden estar enfocados desde distintas perspectivas. Por ejemplo, los cooperantes pueden estar interesados en que los países que no han digitalizado sus servicios puedan digitalizarlos a través de una herramienta simple y amigable para que sea fácil para los nacionales de sus países poder hacer negocios en ese país. Entonces, eso lo vemos ahora en muchos proyectos que, por ejemplo, yo tiendo en distintos países donde la cooperación solicita apoyo para el diseño de servicios de tal forma que el ambiente sea más favorable. Y eso impacta no solo a a las inversiones extranjeras, sino también a las nacionales. De repente, la academia también puede estar involucrada ahora en el sentido que se está analizando cómo van a ser los servicios del futuro, ¿no? Y la idea es que sean lo más simples o o se sientan lo menos posible. Por ahora estamos creando servicios digitales como formularios, pero en algún momento, si creamos bases de datos bien estructuradas, el usuario ya no va a necesitar proveer información a ningún lugar. Pero hemos visto que parte de la academia, por ejemplo, le interesa entender cómo ocurren los flujos y por qué se ha llegado a la complejidad administrativa que existe. Y el sector privado, por supuesto, es un actor importante como un usuario directo que va a dar constante feedback para el diseño de servicios. Porque una vez se implementa un trámite digital, debe mejorar, no puede quedarse estático. Eh, Obviamente los gobiernos tienen un rol fundamental que es el que hemos resaltado ahora, pero que además se vuelve transversal porque se pueden comenzar a pensar en servicios
que sean armonizados entre distintos países, donde yo pueda, por ejemplo, crear una empresa que funcione en toda Centroamérica, por ejemplo, o en toda Sudamérica, o en una región. Entonces, hay muchos actores que se pueden enumerar y ya con eso son algunos, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Y si me permites una pregunta adicional, ¿cuáles son las habilidades en tema de tecnología que se requieren para este diseño de servicios? Ok, eso también es muy importante. No se requiere una habilidad más que la atención al detalle, el interés por diseñar algo que sea amigable para el usuario, como si lo está haciendo para que uno mismo va a hacer el trámite. Y normalmente las personas que diseñan los servicios básicamente pueden utilizar una computadora con una interfaz muy fácil como es fácil de utilizar el Facebook o cualquier otra plataforma. Y sobre esta base tienen que tener qué es lo que quieren diseñar, qué es lo que quieren digitalizar. Tienen que tener la información, por ejemplo, de los formularios, las bases legales, entre otras cosas. Entonces, eso es lo más básico que puede existir. No hay una preferencia de profesión o formación previa para poder participar. Perfecto. Muchas gracias, Nelson. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a diseñar un servicio. Vamos a ir a la plataforma e-registrations. Esta es una plataforma no code que permite a las administraciones públicas diseñar los servicios de gobierno digital. Lo que van a ver aquí es como si yo fuera un usuario que, por ejemplo, en este caso vamos a contar la historia de un empresario que quiere obtener su registro en la autoridad tributaria. Entonces, eh, lo que va a ocurrir aquí es que voy a entrar a una cuenta, ya ingresé a mi cuenta y tengo aquí una lista de servicios disponibles. Y básicamente aquí tengo el que me interesa, que pueden haber muchos. Aquí está, por ejemplo, registrar un comerciante individual en la autoridad tributaria. Entonces, es una pequeña empresa que se quiere registrar. Nelson Pérez que va a hacer una operación. Y aquí vienen unas preguntas y me dice, mire, vamos a verificar su elegibilidad y las preguntas iniciales. Entonces, bueno, ¿tiene antecedentes penales? Sí o no. Vamos a decir, sí tengo. Entonces me va a decir, bueno, va a necesitar adjuntar su constancia de antecedentes para que lo validemos. Voy a decir, no tengo. Desaparece esa pregunta y van a fijarse que también desaparece el requisito. Me van a preguntar fecha de nacimiento, voy a poner cualquiera. Me dice, mire, no, usted es menor a 18 años, tiene que ser mayor. Entonces, bueno, si no soy mayor, no me va a dejar continuar, por eso voy a poner para efectos de este demo una fecha hipotética, ¿no? Luego me pregunta, mire, ¿cuál es su actividad económica? Le voy a decir, hago comercio minorista. Esto es lo que llamamos en nuestro ejercicio del diseño de servicio la guía, que es esto que vieron aquí en esta sección en azul. La guía es lo que nos permite determinar qué información le voy a pedir al usuario para personalizar su formulario, para hacer un formulario inteligente. Porque, por ejemplo, aquí, en función de si tengo antecedentes o no, y mi actividad es posible que me pidan algunos documentos. Entonces, voy a continuar y aquí hay un formulario digital. Muy simple, los formularios pueden ser muy simples o pueden complejizarse un poco más. Aquí tenemos algo muy sencillo, Nelson Pérez, nacionalidad, aquí hay una lista de países y el email. Tengo aquí una dirección, vamos a poner condominio Torre uno y vamos a poner los departamentos sin municipio. En este caso elegí unos catálogos de Colombia, entonces vamos a decir que estoy en Colombia. Tenemos aquí el teléfono y listo. Preguntas muy básicas y este es un servicio muy simple. Voy a hacer clic en continuar y ahora van a ver documentos que necesito entregar a la administración pública para que me den este registro como comerciante individual en la autoridad tributaria. Y entonces aquí es
Bueno, primero quiere cargar, debo cargar un documento de identidad, voy a subir un documento de prueba, una factura de servicios, por ejemplo, para saber mi dirección seguramente. Son todos los temas que se cuestionan al momento de la simplificación. ¿Por qué se pide? No hay una forma más eficiente. Tal vez la dirección está en el documento de identidad. Y luego pasamos al pago. Aquí digo, mire, vale $50. El pago, el costo puede ser fijo o puede ser variable en función de mi situación. Y luego tengo aquí un comprobante de pago. Entonces voy a cargar mi comprobante de pago. En este caso es muy sencillo, es un pago físico. Yo tenía mi comprobante, pero puede haber pago en línea. Yo voy a, si hubiera pago en línea, hago clic, pago, como comprar en Amazon, regresa y puedo continuar con mi trámite. Entonces voy a continuar, enviar mi solicitud. Aquí es la página de términos de envío. Es la pantalla enviar y ya voy a poder mandar a un funcionario mi solicitud. Entonces, para recordar, estamos en la parte del expediente del usuario. El usuario definió su guía, qué quiero, cómo lo quiero, quién soy, puso sus datos, sus documentos, pagué y ahora voy a enviar para que la administración pública valide la información. Y básicamente lo voy a enviar a esa siguiente etapa donde los funcionarios van a poder recibir estos datos. Y para mí va a ser muy amigable porque tengo aquí, mire, ya su trámite se envió, está pendiente y si quisiéramos podríamos agregar un mensaje para que lo reciba indicándome que ya se recibió el caso. Entonces, luego aquí, ¿qué haría en este caso el usuario Nelson Pérez? Voy a esperar a que resuelvan mi trámite. Ojalá fuera inmediato, pero en este caso, para efectos del ejemplo, vamos a hacer que un funcionario lo va a revisar. Y para la revisión del funcionario, si hay funcionarios que quieren validar la información que se ha recibido, pues básicamente van a ir a un buzón, como si fuera un buzón de correo electrónico y van a entrar aquí a la sección, algo que se llama revisión. La revisión es donde voy a mirar todos los datos que me enviaron, los documentos. Yo puedo hacer clic aquí y puedo ver lo de los documentos, el documento de identidad, la factura y el comprobante de pago. Y los datos que el usuario llenó en el formulario. Si yo quiero, puedo pedirle correcciones. Mire, alguna información está incorrecta, por favor verifíquela. O un documento expirado, actualícelo y mándelo de nuevo. Ojalá no sea el caso porque a menos documentos pedimos hay menos posibilidad. Entonces voy a probar, ahí va a ocurrir, va a pasar a otro funcionario más que quiere aprobar esta solicitud. En este caso es otro rol, otro buzón muy similar donde el usuario va a aprobar la solicitud. Y aquí le dice, mire, en este momento va a aprobar el registro tributario de esta persona. Lo aprueba y en este caso lo que va a ocurrir es lo que mostramos en este diagrama. Se va a ir a una base de datos la información y esa base de datos va a regresar datos y un certificado para poderle dar al usuario lo que estaba buscando. Y aquí si ustedes ven, por ejemplo, eh, pues, esta es la solicitud que yo envié. Aquí están ocurriendo ese proceso de validarse y enviarse la información en ese orden de proceso que les mencioné y ya está aprobado. Y aquí me dice, mire, tenemos su registro tributario. Y me dice, tiene un código QR y dice, mire, le dimos el registro de negocio 4 con esta actividad económica a su nombre, con esta nacionalidad y esta es la dirección del negocio. Entonces, ahí, hasta aquí es muy sencillo y el usuario, si quisiera, puede ir a mirar todo el historial de su solicitud. Es decir, de que es totalmente transparente cómo se envió y se procesó la solicitud para el usuario y también para los funcionarios. Pueden ver estadísticas y toda esta información. Entonces, cómo se hace esto? ¿Cómo se crean los servicios o cómo se implementa un servicio digital? Vamos a ir a algo que llamamos BPA. Este BPA es el diseñador de procesos y en el diseñador de procesos tenemos acá
esto que vimos antes, el servicio que se llama registrar un comerciante individual en la autoridad tributaria. Y si hago clic, van a mirar los mismos elementos que vimos durante el ejercicio. Dijimos, bueno, ¿qué quería el usuario? Un registro tributario que le van a dar el número de registro tributario que efectivamente se le dio, qué documentos necesita, el documento nacional de identidad, el comprobante de pago, la factura de servicios y los antecedentes penales. Si se acuerdan, yo dije que no tenía, entonces aquí hay algo que llamamos determinante, que me dice, mire, vamos a pedirle este documento solo si contestó que sí tiene antecedentes penales. ¿Cómo se hace eso? Básicamente se crea una condición que ya nos permite crear esa regla automática. Si tiene antecedentes penales y aquí solo me dice, mire, usted en la pregunta, ¿tiene antecedentes penales? Sí, la respuesta es igual a sí, muestre este documento. Entonces creamos condiciones como en Excel o como por ejemplo en cualquier otro, en nuestro correo, hoy estoy fuera, son determinantes que nos permiten condicionar y hacer un formulario inteligente. Tengo los costos, en este caso fueron 50, pueden haber costos en otras monedas y los costos pueden ser variables. Aquí está la institución a cargo y luego tenemos aquí la solicitud del usuario. Y en la solicitud del usuario tenemos algo muy sencillo donde, por ejemplo, se pueden construir los formularios. Por ejemplo, el comerciante individual tiene aquí primer nombre, primer apellido y de repente quisiéramos. Aquí tenemos la nacionalidad, tenemos el email, tenemos la dirección del negocio, el departamento, el municipio, el teléfono. Y aquí podemos pensar en crear otro tipo, agregar otros campos u otras condiciones. Luego los pagos, esto es automático. Se aparecen los pagos que el usuario se le calcularon en base a lo que pidió. Y tenemos la pantalla de términos de envío que se puede editar fácilmente. En la sección del flujo de trabajo, es decir, lo que pasa en el back office de los funcionarios, tenemos revisar, aprobar, que fue lo que hicimos, dimos clic en revisar, luego clic en aprobar, y luego tenemos algo que se llama registrar. Registrar es enviar la información a una base de datos. Y es muy sencillo, van a ver cómo funciona la base de datos, pero tenemos acá este bot que se llama registro de negocios crear. Entonces lo vamos a buscar aquí y vamos a dirigirnos a algo que se llama mapeo. Esto es cómo se guarda la información de una solicitud que hemos diseñado en la base de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos nombre del comerciante individual, tenemos estos hilos conductores hacia el lado derecho. Y lo que tenemos en el lado izquierdo es nuestro formulario, el que vimos juntos. Y el lado derecho tenemos una base de datos. Entonces, esto nos permite crear otra vez ese flujo de procesos que vimos aquí, todos los controles, y crear ese enlace entre la información que el funcionario revisó a esta base de datos que llamamos Generic Database System. ¿Cómo se mira? Es como un Excel, muy fácil de usar y muy simplificado. Si bien este es el registro que yo creé al enviar mi solicitud, y aquí tenemos los datos que yo envié justo a mis 9:44. Entonces, los datos y los documentos están aquí. Y si quisiera, esto solo tiene acceso el funcionario. Si se quisiera dar acceso público, se puede dar acceso público. Pues se puede hacer clic aquí para ver cada registro. O si se quisiera modificar la estructura de la base de datos porque hay nueva información que quiero guardar como institución pública, puedo hacerlo perfectamente. Entonces tenemos hasta aquí un flujo completo del servicio de gobierno digital. Quiero saber si hay preguntas o comentarios hasta ahora. A María José, Olga. En todo caso, es interesante mirar, en cualquier momento pueden dejar un comentario sobre si están enfrentando algún servicio de gobierno digital ahora, si en una administración pública o desde qué perspectiva lo están mirando.
como les decía, el diseño de servicios de gobierno puede ser aplicable en distintas áreas y de distintas perspectivas, ¿no? Entonces, antes de mirar cómo se modifica un servicio de gobierno digital, voy a ir acá y vamos a decir qué queremos modificar en nuestro servicio, solo para mostrar cómo se crea o cómo una administración pública va a crear nuevos elementos en esta solicitud. Podemos decir si, por ejemplo, el estado civil de la persona, del empresario, está casado o casada, ¿no? Entonces vamos a crear un determinante, en este caso muy similar al tema de los antecedentes penales que mostré hace un momento. Entonces, esto es cómo modifica un servicio que ya está diseñado. Voy a ir acá a esta sección y simplemente tengo que añadir una pregunta. Por ejemplo, en esta sección lo puedo ubicar donde yo quiera, fecha de nacimiento, y lo que vamos a preguntarle es, por ejemplo, podríamos decir estado civil. Aquí podemos decir soltero o soltera, o podemos poner casada. Entonces aquí hay dos condiciones ya que me van a permitir agregar una pregunta a mi formulario. La voy a agregar acá. Entonces ya tenemos nuestra pregunta, estado civil. Y ahora vamos a agregar algo al formulario y es la indicación de la información que se debe proveer en caso yo dije que soy soltero o casado. Voy a agregar un bloque en este caso para que vean cómo se edita la información. Yo puedo hacer algo como muy simplificado, que es, por ejemplo, duplicar, copiar este bloque, como en Word Copy y Paste. Pero vamos a regresar acá, voy a hacer bloque, vamos a llamar el bloque cónyuge y aquí vamos a crear unos campos muy similares a los que tenemos. Como les dije, vamos a copiar y pegar aquí. Queremos el primer nombre y el primer apellido de la persona y posiblemente queremos que nos adjunte una prueba de ese estado civil. Entonces, que nos adjunte el certificado de matrimonio. Entonces, listo, tengo aquí mi certificado de matrimonio. Pero ahora quiero además que no quiero que se muestre siempre esta sección, sino que yo quiero que esta información se muestre solamente si el usuario ha indicado su estado civil correspondiente. Entonces voy a ir aquí al bloque y voy a crear algo que se llama un determinante. El determinante es obviamente aquí estado civil igual casado. Y entonces lo que voy a buscar mi pregunta, estado civil, y luego tengo aquí la posible respuesta. Por ejemplo, estoy casado. Entonces, a esto le llamamos una condición. La voy a guardar y voy a añadir esta información aquí. Entonces voy a guardar y listo. Tengo mi condición. Y ahora, ¿cómo veo esta información en mi servicio? Simplemente lo voy a publicar. Voy a publicarlo para ver si hubiera un error, me va a avisar el sistema. Mire, no guardó los campos obligatorios necesarios o, por ejemplo, hay algún otro error. Simplemente publico. Aquí me dijo, mire, su servicio está listo y puede ir a ver el servicio como quedó. Entonces aquí ya tenemos la pregunta de antecedentes penales, la fecha de nacimiento, que vamos a ponerle una válida. Y aquí tenemos nuestra pregunta de estado civil y podemos indicar si está soltero o casado. Vamos a ver si está soltero y guardamos la información.
Vamos a ir a al siguiente bloque y no encuentro mi pregunta sobre mi cónyuge porque tengo que indicar en la otra opción. Entonces, si ven aquí, ya tengo la información de mi cónyuge en el formulario. Es decir, que esto nos permite agregar estas condiciones y nos permite crear formularios o servicios de gobierno digital muy complejos. ¿Cuál es la última parte que haría un analista en este caso, alguien que está diseñando el servicio? Es, bueno, además de tener esta información aquí, la quiero guardar en mi base de datos. Es igual, es como un Excel, como les mencionaba. Voy a añadir aquí una sección que se llama cónyuge, es un bloque y aquí voy a agregar información similar a la que tengo aquí. Quiero su primer nombre, quiero su primer apellido, su primer apellido y Ujú, listo. Voy a guardar, voy a publicar y listo. Ya tengo la información agregada a mi base de datos ujú. y esta información simplemente tengo que ir otra vez a mi servicio de gobierno digital y vincularla para que se guarde en la base de datos una vez los usuarios estén enviando información. Entonces, hasta aquí, esta es la perspectiva de cómo se crea un servicio de gobierno digital. Como le decía, podemos tener un servicio muy simple de una sola institución a una institución, pero podemos tener servicios un poco más complicados o más complejos en el sentido que involucran varias administraciones públicas y los roles pueden multiplicarse en ese sentido. Pero la idea es de este ejercicio es que se permitan crear servicios de la forma más simplificada posible. Vamos a dejar toda la información relacionada y los ejemplos en los links de la presentación. En esta última pantalla van a poder mirar cuáles el ejemplos de algunos países sobre donde se han implementado distintas herramientas. Está este mapa donde se puede ver información y pueden hacer clic directamente sobre cada uno de ellos. Voy a quedarme hasta aquí para ver si hay preguntas o comentarios. Sí, tenemos a María José, quien desea tomar la palabra. Si gusta, María José, enviar un mensaje o si no, puede activar su micrófono, por Hola favor. María José, díganos. Hola, buenos días. Lo que pasa es que creo que no puedo enviar mensajes por el chat. No sé si está deshabilitado o es que tengo yo un error técnico. Está Pero está bien activada. que lo hagamos así, está perfecto. Sí, un gusto Ah, escucharla, de hecho. sí, por eso dije, bueno, voy a abrir el micrófono. Bueno, muchas felicidades al exponente porque ha sido bastante completa toda la información. Más que una pregunta, yo pienso que es como una acotación porque, bueno, sí pienso que eso es como la ruta que hay que seguir con esta implementación de automatización de todos estos servicios, bien sea más que todo públicos, pero pienso que el reto principal aquí, por lo menos en la parte que tocabas específicamente lo de los antecedentes penales y páginas que puedan servir a los servicios tributarios, pienso que también ahí el reto principal sería cómo migrar toda la data a una base de datos que pueda permitir optimizar ese servicio porque obviamente hay información que suministra al usuario, pero hay otra que ya debería ser como cotejada, pienso yo, o corroborada por el sistema a la hora de, en este caso específicamente antecedentes penales, debería arrojar el sistema. Lo pregunto específicamente, o lo toco específicamente porque trabajé en el sistema de justicia mucho tiempo y la parte de los antecedentes penales era algo que se usaba con regularidad. Entonces, bueno, pienso que ahí el mayor reto sería eso, cómo migrar una data que no está digitalizada a, a un sistema público para que pueda optimizarse ese servicio, bien sea una expedición de constancias o de estados actuales, eh, para que el usuario pueda obtener de manera más rápida ese procedimiento. Igual en el ejemplo que citaste de em, funciones tributarias o constancias tributarias, por decirlo de alguna manera, también pienso que ese es como el mayor reto que tiene, que enfrenta esta migración al sistema digital
que me parece pues excelente, que se pudiera optimizar a todo nivel. Ya pienso, Muchas gracias. ¿De qué país nos visita María José? soy venezolana, pero estoy viviendo en México. Siempre Ah, estoy perfecto. muy atenta a la información de UNITAR. Perfecto, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta que se enfrenta no solo en el área tributaria, pero especialmente ahí en áreas de antecedentes, Sí, porque sí, un ejemplo. existen muchas bases de datos que no han sido digitalizadas o incluso existen bases de datos con mala información. Yo vi un caso lamentable de una base de datos donde una persona que la administraba falleció y solo él sabía qué significaba la información que se había guardado ahí. Entonces, no se sabía cómo ver la solvencia tributaria de los contribuyentes. Ahí, cada caso concreto hay que echar mano de un análisis en la parte del diseño de servicios que no solo es digital, sino también del proceso ilegal, en donde hay que decidir para poder dar el servicio más eficiente, cómo podemos optimizar el trámite. Lo hemos discutido mucho este tema en países como Estonia, en El Salvador, en muchos lados, y existen varias posibilidades. Una es digitalizar todo, lo cual es costoso, toma tiempo y en lo que se hace esto puede hacer esperar a todos los ciudadanos que necesitan beneficiarse de un buen servicio de gobierno digital. Entonces, tomador de decisiones va a tener en cuenta todos esos elementos de su realidad para poder tomar la decisión. Entonces viene la siguiente decisión es, bueno, brindemos este servicio para todos los nuevos ciudadanos, pero si usted tiene, así como dijimos, un determinante, una condición en que desde tal año no estaba digitalizado, vamos a ir cada caso que venga a consultar en el expediente físico, de tal forma que no tengamos que digitalizar todo antes de tener que llegar a ofrecer el servicio. Y otra cosa es, por ejemplo, ver si hay soluciones legales para poder eliminar la necesidad de consulta en algunos casos. Todo va a depender del caso en concreto, pero lo que se busca justamente es lo que usted mencionó. Le voy a mostrar una última imagen para poder ilustrar ese concepto. Este es el usuario. Aquí están todos los registros. Digamos que este primero es antecedentes penales, este es impuestos, esto es seguridad social, tal vez tengo trabajadores. Entonces, bueno, si necesito participar en una licitación y me piden todas esas solvencias, yo debería de poder ir a un solo lugar donde una plataforma, una pantalla y donde toda la información de esas instituciones viaje a una sola plataforma para que yo no tenga que tener que ir a consultar a cada una y donde esté toda la información de manera digitalizada. Entonces es como la gran visión y es una muy buena pregunta que se debe de hacer en cada caso concreto. Y si lo hemos visto y se han tomado distintas decisiones en distintos casos. En el caso de justicia, incluso en la Corte Suprema, una Corte Suprema de Justicia, nos hacía la pregunta de, bueno, tenemos que digitalizar todo antes de comenzar un servicio digital. Vimos que se vio que lo más conveniente era iniciar el servicio e ir digitalizando paulatinamente. No sé, espero haber respondido su pregunta. Sí, sí, muy interesante la respuesta, muchísimas gracias. Sí, también pienso que esa es la opción como ir digitalizando sobre la marcha la información en función que se solicite. Yo, pues, como abogado pienso que es algo, pues, importante que se pueda contar con estas plataformas en los servicios públicos y muy importante también en el sistema de justicia. Obviamente hay otros rubros que la digitalización es básica, pero considero que el sistema de justicia es muy importante porque agilizaría muchos trámites y se podría pues tener la información de manera más expedita para cualquier usuario, bien sea del sistema de justicia propiamente formal o como un usuario que va a consultar el sistema. Entonces, sí, muchas gracias por tu respuesta. Felicitaciones. Sí, quiero decirle, María José, que yo soy abogado también y trabajo en muchos de estos países que le mostré.
diseñando servicios e implementándolos. Entonces, para que tengan en cuenta que no hay, como sobre la pregunta que hacía Ana Lucía, el perfil es para hacer esto, no hay necesidad de ser técnico o informático, así que la felicito por participar también en este webinar. La invitamos a participar en los siguientes. Gracias, gracias. Muy bien. Nelson. Sí, muy bien. Ana Lucía, me parece que si no hay más preguntas, me parece que podemos ir finalizando. Vamos a compartir a los que se fueron uniendo los links, este link tanto a donde están los enlaces a la plataforma de Gobierno Digital, a la Academia de Gobierno Digital y la presentación y los ejemplos, ¿no? Entonces aquí van a estar los diagramas y también incluso se puede ir y mirar y jugar con el servicio que vimos juntos cómo se digitalizó. Exactamente, también vamos a compartir la grabación del evento de hoy y vamos a contactar a María José para que reciba su certificado de participación. Y también está más que invitada a compartir el video y a estar pendiente de las próximas actividades que vamos a tener en el marco del programa de gobierno digital, que es la iniciativa conjunta entre UNCTAD y UNITAR. Muchas gracias, María José, por su valioso tiempo y también gracias, Nelson, por tu claridad. Siempre es un gusto trabajar contigo y comunicar, reafirmamos nuestra alegría de seguir avanzando en este tema con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimo gusto a todos. Buen día. Un buen día. Cerramos la sesión.